La meditación de hoy, la reflexión o la predicación, hay que poner las cosas en su lugar, justamente tiene que ver con un pasaje, bueno, yo tengo que decir que ese es mi libro preferido, Nehemías. Hay pasajes, hay personajes, por supuesto la persona del Señor Jesús, pero como libro siempre para mí es un referente. Vamos a leer solamente el capítulo 6 de Nehemías. Nehemías, vamos al libro de Nehemías. Un capítulo. Es una parte solamente de esta historia tremenda que este copero del rey, que no era simplemente el camarero, sino el que tenía que tomar las copas antes que el rey, lo cual pues, tenía un riesgo tremendo, pero él ahí tuvo el reconocimiento de parte de Artajerjes. Bien, vamos a leer el capítulo 6 de Nehemías. Dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí como el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: ¡hay rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo he de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo había sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noabías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, el 25 de mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ana,
y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea que no se acababa la historia, ¿no? Bien, vamos a meditar en este pasaje, para mí muy apasionante, espero que lo sea para ti también. Antes, vamos a orar. Señor, quiero pedirte que me ayudes a compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla y a aplicarla de una manera real a nuestras vidas, para que allá donde haya temor, allá en medio de la adversidad, sepamos confrontarla y confiar en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es cierto, la vida trae muchas adversidades. El título es confrontar la adversidad a esta meditación. La vida trae consigo muchos problemas. Ni qué decir tiene, no hace falta ni que lo explique eso. A veces estos problemas son insalvables. Otras veces están a nuestro alcance la solución. Unas veces no podemos hacer nada y otras veces sí, ¿verdad? El cristiano, la cristiana, vivimos sometidos permanentemente al rechazo y a la presión del enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Esto lo mencionamos muchas veces. Así que confrontar la adversidad es el reto diario que tenemos tú y yo, todos. Hemos de confrontar la adversidad. Nehemías es un modelo de mantenerse firme en medio de la adversidad. Y quiero que pienses por un momento, este rato, en este personaje como un ejemplo de alguien que supo enfrentar la adversidad. Como resultado de su oración, si leyéramos al principio, en el capítulo 1, como resultado de su oración, al enterarse de las noticias de cómo estaba Jerusalén, pues él empieza con empeño y no cesa hasta que consigue llegar a Jerusalén. Aquella oración, como decía, implicaba reconocimiento del poder de Dios, implicaba su fidelidad, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Nehemías se lo recuerda al Señor, a veces como a veces escuchamos oraciones como si el Señor no supiera las cosas, ¿no? El Señor lo sabe todo y le explicamos historietas. Pero Nehemías también recuerda el carácter misericordioso de Dios y le pide que le permita ir a Jerusalén, y ya sabemos que obtuvo el apoyo del rey Artajerjes. Yo creo que esto ya es la primera lección de todos nosotros. Tomar conciencia de cómo están los muros de nuestra vida. Nehemías hasta entonces era el copero, sabía que formaba parte del pueblo de Israel en el exilio, pero cuando recibe la noticia de cómo están los muros, cómo está la ciudad, cómo están las murallas destruidas, él toma conciencia. Y muchas veces nosotros estamos en medio de un problema, de una adversidad, pero no tomamos conciencia de cómo están los muros de nuestra vida, la muralla de nuestra vida, cómo están los muros de nuestras familias, de los vecinos, de nuestro país, de este mundo, ¿no? Lo primero de todo hemos de tomar bien conciencia y, ¿y qué? Luego, acudir a Dios, para esperar de Él una respuesta, una solución, algo que nos lleve a participar en la reconstrucción o en la restauración de lo que haga falta. Nehemías, después de obtener el favor del rey Artajerjes, va a Jerusalén, entiende que lo primero que tiene que hacer es reconstruir el muro, las murallas, porque las murallas significa protección ante el enemigo. La prueba está que cómo reaccionan, ¿no? Y es lo que vamos a ver en el capítulo 6. Esas murallas que estaban destruidas tenían que ser reconstruidas. Bien, nosotros también debemos, como decía antes, levantar murallas
Eso significa esfuerzo, eso significa trabajo, eso significa oración, eso significa dinero, eso significa determinación, eso significa sudor, eso significa entregarse. Porque las cosas no ocurren como de manera espontánea, ya vienen situaciones espontáneas o externas. Nehemías está levantando ese muro, le hemos leído, y surge enseguida la oposición. Surge la oposición. O sea, no es que, mira, vamos a levantar una muralla, una valla y ya está. No. Aquellos que estaban siempre hostigando al pueblo de Israel empiezan a ponerse nerviosos. Y surge la oposición, la adversidad de los enemigos. Y Nehemías es atacado. Vamos a ver en este capítulo, por lo menos yo veo 3 fases o 3 etapas de ese ataque. En primer lugar, lo que llamo el abrazo del oso. ¿Sabéis lo que es el abrazo del oso? ¿Suena? La imagen es un oso grande que te abraza, pero en realidad te destroza, ¿no? Intentan estos personajes, Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y otros, intentan establecer un lazo de amistad de parte de ellos hacia Nehemías. El muro, como hemos leído los primeros 4 versículos, el muro está acabado, los huecos están cerrados, las puertas todavía aún no estaban terminadas, pero para los enemigos de Nehemías y de la obra de Dios, ese era un momento de decir, bueno, ahora que esto está así, ahora o nunca, ahora hemos de intentar convencerle que salga de los muros. Porque si no hacían algo inmediatamente, veían que la obra iba a estar acabada. Y luego sería más difícil vencerles. Así que la estrategia de Sanbalat y todos estos, la estrategia consistió intentar arreglar un encuentro con Nehemías aparentemente amistoso. Ven, encontrémonos ahí fuera, fuera en alguna de las aldeas en el campo de Ono, a las afueras de Jerusalén. Su invitación podía parecer algo bueno. Mira, te conviene unos buenos días de reposo, ¿verdad? Te conviene descansar, que has trabajado mucho construyendo y dirigiendo la construcción. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, en las cuestiones de las guerras, ¿no? Cuando hay una guerra y quieren hacer una tregua, muchas veces los intereses de aquel que está proponiendo la tregua es para fortalecerse más y prepararse para atacar todavía peor, ¿verdad? Bien, la estrategia era esta. Nehemías recibe esta invitación, pero Nehemías estaba preparado para precisamente presentarse ante estas invitaciones amistosas con mayor determinación. Las apariencias externas para Nehemías no fueron suficientes. Siempre existirán aquellos que se presentan como amistosos, pero que en realidad planean tu ruina a tus espaldas, o que les importa nada o casi nada tu vida espiritual y quieren ser tus amigos y te invitan para esto, para lo otro, ¿verdad? Nehemías estaba equipado con algo que se llama discernimiento. A ver si nos quedamos con esta palabra esta mañana. Estaba equipado con discernimiento. El discernimiento es la habilidad de juzgar asuntos según la visión de Dios y la visión que Dios tiene en cada uno de nosotros. No según las apariencias y según las apariencias externas. A menudo nosotros somos engañados por las apariencias externas. Acordaos aquella situación que cuando se tuvo que escoger a David por parte de Samuel, y a esas palabras dice, no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque claro, decía, este David es un chavalín, ¿verdad? Cuando fue a escoger al que iba a suceder a Saúl, y dice, no, pero este es el más pequeño. Un momento, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre.
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo que está delante de tus narices, pero el Señor mira el corazón. Eso se lo dijo Samuel respecto al joven David. Así que el discernimiento es capaz de ver el bien cuando otros tal vez no lo vean, como también es capaz de ver el mal cuando otros pueden ver un bien. El discernimiento te hace discernir, valga la redundancia, entre lo que está bien realmente y lo que está mal. Los cristianos en la actualidad sufrimos bastante porque carecemos de discernimiento. Nos vienen problemas, adversidades, o nos equivocamos o metemos la pata por falta de discernimiento. Y muchas veces también hay cristianos que siguen a líderes o maestros que tienen una apariencia buena, que endulzan el mensaje. De esto algo hablamos los martes con la segunda carta a los Corintios, pero que no caminan esos líderes, esos maestros según Jesús. Y cristianos les siguen ciegamente porque se ve y suena bien lo que dicen y cómo lo hacen, pero no están sujetos a la palabra del Señor. Así podemos imaginarnos a Nehemías en esos momentos que recibe la invitación, como Nehemías acude a la palabra de Dios, acude a la dirección del Espíritu de Dios que ya le estaba guiando para estar allá y haciendo lo que tenía que hacer. Y tal vez el propio Nehemías podía haber leído un texto como el de Proverbios, que dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Cuidado quién te besa, o quién, en el sentido de quién se acerca a ti, con qué propósito. Ese pasaje recuerda no fijarse en las apariencias externas, sino juzgar sobriamente. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar mi discernimiento? Bueno, de una manera rápida lo menciono. Si quieres ver las cosas como Dios las ve, si te interesa eso, tienes que conocer la palabra de Dios. Si quieres tener una idea de lo que piensa Dios, tienes que conocer su palabra, tienes que ir a ella, alimentarte de ella, continuamente. En segundo lugar, lo que sí es cierto es que el discernimiento nos lleva a tener madurez espiritual, o dicho de otra manera, cuando hay madurez espiritual, tienes mayor discernimiento. Por leer el pasaje en Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, ya lo leo yo, versículos del 12 al 14, dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Le está diciendo el autor de Hebreos a los hebreos, capítulo 5, versículo 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Repito el versículo. Dice que el alimento sólido, el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que la madurez lleva a tener discernimiento, ¿verdad? ¿Qué hacen los niños pequeños, los bebés? Se llevan las cosas a la boca. ¿He visto, no? Bueno, tiene su explicación psicológica, todo eso. Pero ¿verdad? Nosotros hacemos algo parecido, podemos hacer algo parecido. Simplemente aquello que está por tierra lo cogemos y lo metemos a la boca. Aquellas palabras bonitas que podamos escuchar o ver a través de las redes sociales o lo que sea, o que otro diga, un hermano, una hermana,
Simplemente la cogemos y nos la metemos a la boca, nos la comemos, nos las tragamos, no las creemos, sin discernir si está bien o si está mal. El discernimiento nos ayuda a eso. Y eso para Nehemías era fundamental. En tercer lugar, es cierto también, dice la Escritura, dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, que entre los dones del Espíritu Santo también está el don del discernimiento. Y yo creo que hay hermanos y hermanas que tienen más y mejor discernimiento que yo. Y el Señor, de alguna manera, a determinados hermanos y hermanas da ese don de discernir mejor los asuntos espirituales especialmente. Así que, sin discernimiento, podemos considerar esa peligrosa invitación, volvemos a Nehemías, podemos pensar que realmente esa invitación de un enemigo, esa oferta de reconciliación que tenía Sanbalat, realmente había una intencionalidad para destruirle. Podemos pensar, ¡ay, sí, qué generoso el Sanbalat, ¿no? Qué cariñoso! Podemos pensar que a lo mejor es que se está cumpliendo las promesas de Dios a través de ese personaje de Sanbalat, a través de ese hermano que nos dice esto o lo otro, y el Señor está hablando a través de... Cuidado, si eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nehemías utiliza el discernimiento no solo para escapar de la trampa, sino también para no ser distraído de su trabajo. Volvemos a Nehemías capítulo 6, lo tenía claro, versículo 3, y dice, yo les envié mensajeros diciendo, oye, un momento, yo hago una gran obra y no puedo ir, no me distraigas. Yo sé lo que estoy haciendo, no me vengas con invitaciones. Si el enemigo puede distraer el pueblo de Dios, entonces habrá ganado. Si nos puede el enemigo, nuestro enemigo espiritual, distraernos con otras cosas, está ganando batallas. Quiere sacarnos de la obra, quiere apartarnos de la misión. Y entonces sí que habrá ganado. Si empezamos a considerar de manera seria lo que es trivial, lo que no tiene importancia, en lugar de trivializar precisamente los asuntos serios, estamos perdiendo la efectividad en la obra de Dios. Si damos valor a lo que no tiene valor, de lo que no tiene nada que ver con la obra de Dios, entonces estamos perdiendo la efectividad. Nehemías fue persistente en su discernimiento. La solicitud dice que le vino 4 veces, insistiendo, e incluso hasta una 5ª vez. Pero Nehemías se mantuvo firme ante esa adversidad y no cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque a él tenía un enfoque. Nehemías, versículo 3 dice, igualmente lo hemos leído, dice, no puedo ir. Dice, es que si no cesaría la obra, estaba enfocado. No hay nada que me desenfoque de mi propósito y yo sé lo que tengo que hacer, así que no vengas a distraerme y a sacarme de la obra. Cualquiera que esté haciendo la obra de Dios, cumpliendo sus mandatos, es cierto, nos hemos de confrontar muchas veces con cientos de causas que a veces parecen que están bien, que son buenas, pero en realidad nos apartan del propósito de Dios para nuestra vida. Así que el discernimiento nos da enfoque. Sigue adelante, he dicho 3 fases que emplearon. Una era este lazo amistoso, otra es la sutileza de la calumnia del enemigo. Es muy interesante esto, porque las calumnias de Sanbalat no acabaron, no se conformó con la negativa de la invitación. Y empezaron, como muchos lo hacen, con ataques verbales. Versículo 5, fijaos que el detalle dice, entonces Sanbalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, y luego el versículo 6 dice, en la cual estaba escrito, se ha oído, ¿verdad? Se ha oído, las acusaciones vagas siempre suenan igual, todo el mundo lo dice. Hay muchos que lo están diciendo.
O hay muchos que hacen esto. Y esos comentarios confusos que Sanbalat está diciendo pueden dar una impresión equivocada con mucha facilidad. Aquello de lo que Sanbalat acusaba a Nehemías era falso. Era falso. Aunque corriera por las redes sociales. Ya sabéis la cantidad de mentiras que hay en las redes sociales y ya no hablemos de la televisión. Simplemente no era verdad lo que Sanbalat estaba diciendo. Porque una mentira popular, por muy popular que sea, no tiene por qué ser verdad. Aunque haya muchos que piensen así, no tiene por qué ser verdad. Sanbalat estaba difundiendo que Nehemías quería ser el rey de Jerusalén. Y estaba diciendo además que había pagado a profetas para que hablasen a favor de él, a favor de Nehemías. Estaba diciendo una mentira. ¿Para qué? Para soliviantar, para denigrar la honra de Nehemías. Para todo lo que estaba haciendo y pretendía hacer, que luego lo leemos también por Esdras, todo lo que era no solamente la construcción física, sino la reconstrucción espiritual del pueblo. Quería hundir ese trabajo. Y Nehemías lo tenía claro. Él estaba ya, porque entendía bien claro que era un llamado de Dios. Además, había tenido el favor del rey Artajerjes de darle los permisos, dinero, ya lo sabéis, todo eso. Y por eso estaba allí. No era para tener conseguir un reinado o tener una gloria personal. Él lo tenía bien claro. Y es cierto que el diablo conoce muy bien nuestros puntos débiles y fácilmente nos podemos dejar seducir por halagos o por deseos que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Y por eso necesitamos estar bien centrados. Nehemías responde calmadamente a Sanbalat. Versículo 8. Dice: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Te lo estás inventando. No tiene nada que ver con mi realidad. Eso es lo que tú estás diciendo y eso es mentira. Eso es mentira. Así que no debemos aceptar nunca la mentira. Aunque parezca bonita, aunque nos gustaría que se cumpliera, venga de quien venga, nunca debemos aceptar mentiras, porque eso seguramente esas mentiras tendrán un propósito y no serán de parte de Dios. Nehemías no armó un escándalo, no levantó un ejército para responder ante eso. Él trató de probar punto por punto a Sanbalat que estaba equivocado, que eso no era así. Y no iba a perder el tiempo tampoco en controversias. Tú no podrás nunca satisfacer a hombres como Sanbalat. O sea, nunca podrás convencer a aquel que quiere hacer daño, aquel que te crea algún tipo de adversidad. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. No debemos aceptar la mentira nunca y tampoco debemos entregar nuestro tiempo a aquellos que las difunden. Muchas personas viven paralizadas por el miedo de lo que otros están diciendo de ellos. Y a veces los comentarios o lo que puedan decir de ellos. Y en vez de eso deberíamos olvidarnos de esas situaciones. Una de las adversidades que sufrimos es caer en la trampa del miedo. Cuando alguien dice algo de nosotros y entonces nos causa duda, nos causa temor, frustración, debemos de ser conscientes de que el enemigo siempre va a estar intentando hacer eso, pero en esos momentos es cuando más nos tenemos que dirigir a Dios. Y debemos hacer lo que hizo Nehemías, versículo 9. Dice, porque todos ellos nos amedrantaban, o sea, no paraban de intentar provocar el miedo, diciendo, se debilitarán en las manos de ellos. Dice, y así la obra no será terminada. Dice, ahora pues, dice Nehemías,
Oh Dios, fortalece tú mis manos. En medio de las adversidades que vengan, sea por estas cuestiones u otras, Señor, dame la fuerza. Hemos estado cantando eso, ¿verdad? Lo hemos estado recordando esta mañana. Señor, dame las fuerzas, fortalece tú mis manos, porque hay un trabajo para hacer. Señor, eres el único que puede darme la fuerza. Decía en ese texto tan conocido ese texto tan conocido de Zacarías: no son con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos, que venceré. No podemos superar ni las calumnias, ni las adversidades, ni el miedo de nuestros enemigos con nuestra propia fuerza, solo con el Espíritu de Dios. Hoy en día, ya lo sabemos, hay muchos coachings, hay mucho coach, mucho entrenador, mucho coach, gracias por la enlace. Hay muchos que están intentando darnos ideas de que en ti está toda la fortaleza, que tú puedes, tú lo conseguirás, solamente es una cuestión mental. Pero nosotros vamos más allá, porque sabemos que realmente es Dios el que nos da la fuerza para enfrentar toda adversidad y toda prueba, que las tenemos. Bien, la tercera cosa que tuvo que confrontar Nehemías, los versículos siguientes, del 10 al 14, otra estrategia. Primero, ese lazo amistoso que pretendía Sanbalat, después intentando difundir mentiras, falsedades, y ahora otra estrategia. Aparece en escena Semaías, versículo 10. Semaías, quien decía ser un profeta, no queda bien claro quién es, pero Semaías le ofrece a Nehemías un refugio seguro. Oye, te van a matar. Ven al templo, escóndete, porque hay amenazas serias. Y la respuesta contundente de Nehemías es: vamos a ver, un hombre como yo, que he recorrido tantos kilómetros, que he dado la cara delante del rey Artajerjes, que me he enfrentado a otros enemigos aquí, y yo ahora me voy a esconder. Eso es lo primero. Pero lo segundo, dice: tú me quieres llevar al huerto, perdóname la expresión, tú me quieres llevar al templo. Al templo, allá, solamente los sacerdotes tenían el acceso para estar allí. Y sabía Nehemías, conociendo bien a Dios y el corazón de Dios, que tenía este discernimiento que decía antes, ante ese miedo que este hombre, Semaías, le quería provocar, él lo que tenía claro es que él no iba a desobedecer a Dios. Nehemías no iba a desobedecer a Dios. Solo los sacerdotes, él sabía, eran permitidos estar en el templo. Y Nehemías no era un sacerdote. Él hubiera desobedecido a Dios si hubiera hecho lo que Semaías le sugirió. Y os acordáis la historia en 2 de Crónicas, aparece la historia del rey Uzías, capítulo 26 de 2 de Crónicas. Uzías, que no era sacerdote, rey, entró en el templo y ¿qué le pasó? Una lepra le cayó encima por desobediencia a la voluntad de Dios. Así que Semaías sabía cómo usar las palabras religiosas, el contexto religioso, pero seguía con una trampa. Si Nehemías creía las palabras religiosas de Semaías, hubiera pecado. Y eso le hubiera desacreditado también para la obra que tenía que hacer. Así que Nehemías se mantuvo valiente contra el engaño, ese engaño religioso, pseudo-espiritual que estaba recibiendo. Nehemías, en su compromiso, en la obediencia, Dios le reveló en su corazón que aquel hombre, Semaías, era malo, que no era un verdadero profeta, sino todo lo contrario. Lo extraordinario de Nehemías es que en vez de arremeter contra Semaías y esos falsos compañeros religiosos,
¿Qué hizo? Versículo 14. Se dirige al Señor, en lugar de ir en contra de ellos, dice: Señor, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías le dice al Señor: Señor, ocúpate tú de ellos. Lo pone en las manos de Dios. No soy yo quien tiene que tomar la justicia. Señor, tú eres el justo. Acuérdate de ellos. Acuérdate de ellos y tú decides lo que tiene que ver, lo que tendrá que pasar con sus vidas. Así que, resumiendo, la respuesta ante la adversidad que estaba experimentando Nehemías, la respuesta de Nehemías ante estos ataques de la falsa amistad, de la calumnia y de la falsa religión, hace que admiremos a este personaje como un hombre de Dios, un líder, y que además nos revela cómo él admiraba a Dios. Pero podemos admirarle a Nehemías, por supuesto, pero a quien tenemos que admirar sobre todo es a Jesús, aún más todavía. A Nehemías le dijeron: ven al campo de Ono, sal de Jerusalén. Pero a Jesús le dijeron muchas veces: no vayas. O cuando estaba en la cruz, baja de la cruz. Castiga a esos, envía ángeles. Pero Jesús estaba haciendo una gran obra. No simplemente es levantando unos muros importantes. Jesús estaba haciendo la gran obra de la cruz, de la redención. Y nada ni nadie se lo iba a impedir. Estos hombres calumniaron a Nehemías, pero él no se defendió, como a lo mejor nosotros lo hubiéramos hecho a través de la fuerza. El Señor Jesús también le dijeron esas palabras: no sigas adelante. Nehemías habló la verdad y confió en Dios. Jesús, que también fue difamado, que también fue abandonado, que tuvo que confrontarse con ataques muchas veces, él habló la verdad. Jesús siempre, porque él era la verdad y la vida, ¿no? Un falso profeta le ofreció a Nehemías una salida fácil. Al Señor Jesús, acordámonos de las tentaciones, cuando Satanás le dijo: mira, todo esto te entregaré si me honrares, me adorares. Pero Jesús no cedió a la trampa. No quiso saber nada de eso, al contrario. Todo esto nos habla, por lo tanto, de estos dos aspectos tan importantes que he mencionado antes. Discernimiento. Discernimiento y al mismo tiempo determinación para hacer lo que hay que hacer. Y para eso se necesita discernimiento. Dice la historia de Nehemías que dice que en 52 días reconstruyeron los muros, las murallas, en 52 días. Fijaos la cantidad de tiempo que tomó, tan poco tiempo, para hacer un trabajo de algo que durante más de 100 años estaba destruido. Oye, los que vivían allá ya eran conscientes de que los muros estaban destruidos. Eran conscientes de que los enemigos entraban y salían. Y no hicieron nada. No hicieron nada. No les importaba lo que les pasase. Y en 52 días, un hombre con determinación, un hombre confiando en Dios, levanta unos muros. Esto es importante. Muchas veces permitimos que pase el tiempo sufriendo adversidades y problemas, cuando lo que hay que hacer es confiar en el Señor, tener determinación, discernir lo que conviene y lo que no conviene y hacer lo que hay que hacer. Así que vino este hombre, Nehemías, que a pesar de todas las adversidades, él, es cierto, él se afligió, él oró, él tuvo dolor, fue osado, se mantuvo fuerte, supervisó el trabajo,
hasta que fue terminado. Es cierto que no fue el único. Él inspiró a otros para llevar adelante ese trabajo. No lo hizo él solo, por supuesto. Pero él fue lo suficiente inspirador para que otros estuvieran a su lado y pudieran acabar la obra en esos apenas 2 meses. Y eso demuestra que la batalla espiritual fue en realidad más grande que la batalla material. No era una cuestión simplemente física, porque si en 52 días se podía hacer, si no se había hecho es porque espiritualmente aquel pueblo todavía no tenía claro, estaban desorientados, estaban perdidos, estaban permitiendo que los muros estuvieran destruidos. Cuando los muros fueron terminados, dice el versículo 16, cuando ellos lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Había sido hecha esa obra por la obra de Dios. El testimonio de que el Dios de Israel es el que estaba en esa obra que se había construido. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Sus enemigos fueron humillados. Y no solo porque el muro fue terminado, sino especialmente porque era evidente que Dios había estado con ellos. Hermanos, ánimo. Que los demás puedan ver que tu vida es una vida consistente, que tienes claras las cosas, que tienes al Señor en el centro y que por lo tanto no importa las adversidades o las pruebas, que las tenemos todos, uno se mantiene firme, buscando la dirección del Espíritu Santo que hoy estamos recordando de manera especial. La presencia del Espíritu Santo guiándonos, orientándonos, levantándonos, consolándonos. Muchos de nosotros vivimos muchas veces vidas cristianas que nadie nota porque nuestros muros están derribados. Así que nos toca a nosotros centrarnos en el Señor y decirle, Señor, si lo has hecho antes, si lo has hecho con hombres como Nehemías, como tantos otros y otros a lo largo de la historia y de la historia del cristianismo, también lo puedes hacer porque el Dios es el mismo, el Señor es el mismo. Él está dispuesto a ayudarnos en medio de la adversidad y el enemigo será humillado. Señor, quisiéramos tener una pizca del espíritu, de ese espíritu de Nehemías, de empeño, de esfuerzo, de compromiso, de discernir las cosas que convienen y las que no convienen. Y Señor, en medio de muchas veces las pruebas y las adversidades que sufrimos, estar bien firmes en ti, Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada familia aquí representada, a tomar decisiones sabias, a vivir conforme a ellas. Y no importa lo que otros digan o hagan o nos quieran meter en trampas, Señor, queremos hacer tu voluntad. Guíanos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que podamos entender bien las cosas. Y sabemos, Señor, que las cosas son más sencillas de las que nosotros nos complicamos muchas veces. Por eso pedimos, Señor, que nos des ese discernimiento y ese amor por tu palabra para conocer tu plan, tu propósito y, Señor, prepararnos para ese futuro eterno que disfrutaremos contigo. Te lo pedimos todo, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?